Y nos vamos a cambiar entonces para acá. Hola, vos Francisca. ¿También tenéis, Francisca, control hoy día de la física? La Francisca, de los 120. También. Y mañana el mate 3. Ya, pues cambiémonos entonces para acá. 130, 120, 130. 120, 130 me suenan como al mismo ramo, 120, o sea, como la misma, también de física. Las dos físicas, 120. Oye, pero eso es bien intenso, ¿no? Dos físicas. Física 2. Ay, las toman al mismo tiempo. Oye, qué difícil eso. Qué difícil. Está intenso eso. Es una de ser fluido, ¿no? Fluido y la otra electro, ¿no? Fluido sí, pues fluido el segundo, ¿no? Sí. Ahí están uno de los Bernoulli. Uno de los Bernoulli, porque uno piensa, yo creo que no sé si a ustedes les pasó. Bernoulli aparece en matemática, en física, pero de repente uno ve los años y dice, oh, hay 200 años de diferencia, como que Bernoulli no vivió tanto. Y se da cuenta que empieza a investigar, no sé si les pasó, son como 18, entre 17 y 19 Bernoulli. Y son todos famosos, todos. Inclusive hay uno que como era, ahí cuando, también le dijo lo mismo, claro, inclusive hay uno que podría ser más famoso que todos juntos. Pero lamentablemente se vendió sus conocimientos al L'Hôpital, al Marqués de L'Hôpital. Entonces, la mayoría de las cosas que publicó L'Hôpital no cachaba nada. Son que se las compró a Bernoulli, incluyendo el primer libro de cálculo. El primer libro de cálculo lo escribió L'Hôpital, pero L'Hôpital no sabía matemática, pues entonces le gustaba, sí, pero como era un marqués, como todo burgués, trataba de lucirse. A partir de las cosas de los demás. Entonces, compraba la matemática que hacía. Así que miren, así que por eso el primer libro de cálculo debería ser el libro de Bernoulli, no el libro de L'Hôpital. Incluyendo la regla de L'Hôpital que uno le dice que yo digo que es de Bernoulli. Ya, entonces fíjate hoy día que vamos a hablar nosotros, ya están viendo la pantalla blanca. Por alguna razón se me abren siempre dos Zoom, el otro que ahí sí. Tengo que desinstalar uno. Siempre se me abren dos, que el otro es el mío, por donde yo puedo estar sin... Pues yo soy bien respetuoso, entonces el profesional lo ocupo para hacer clases en la universidad nomás. Me dice uno, pues no corresponde que yo ocupe algo que es una herramienta que la universidad me financia para hacer sus clases, pues no puedo ocuparla en otro, no corresponde. Ya, entonces tengo el otro que es gratuito, y el otro que es gratuito se queda abierto, no sé, ahí. A ver, ¿dónde? Tengo muchas cosas abiertas, este no es, este tampoco, ese tampoco. El correo le mandó en parte del apunte con que vamos a trabajar hoy día. Se abren muchas cosas, a ver, acá está, ecuación diferencial. Ya. Nosotros vimos que las ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Las que uno más redundancia tenía eran las ecuaciones que nosotros le habíamos llamado separables, ¿cierto? Y algunas que se podían hacer separables, inclusive yo le comenté ahí que en el YouTube, digamos, habían algunas, le puse a grabar, sí. ¿Cuánto se llama? En el libro o sea, en el cronograma, ¿cierto? De cierto orden. Entonces, y además ahí yo les puse unos ejercicios que están resueltos en mi canal de YouTube cuando yo lo quise hacer, que fue hace varios años. Lo que pasa es que después no subí más videos, no, por tiempo no lo seguí construyendo. Pero yo me acuerdo que la parte que yo partí el canal fue con 23 porque no alcanzaba en clase a hacer todo, así que hice el canal de YouTube y hice videos de ecuaciones. Así que de ecuaciones diferenciales hay harto. Y en el apunte que yo le mandé hoy día por correo, están como los links ahí de algunos ordenaditos para que se ordene con lo que hay que ver, porque, por ejemplo, en el caso de la ecuación lineal, ya los demás son ejercicios, las ecuaciones separables, por ejemplo, que transforman recta como las que vi el otro día, ¿ya?
Bueno, resulta que en la ecuación diferencial, que es una continuación de estas ecuaciones separables, el Matías, pues también era que el Matías Morán que llegó ahí también viene a clase. Entonces, las ecuaciones diferenciales que particularmente son, continúan este estudio de la ecuación separable, es la ecuación que es la ecuación que se llama lineal. Ya, ahora, la ecuación lineal tiene la forma lineal. Ni una gracia está ahí, ¿cierto, profesor? Ni una gracia. Es decir, una 1 por dy en dx más a0 por i igual a bx, donde la linealidad pasa porque esto de acá es de orden 1, la ecuación, y el i aparece multiplicado por una función, pero no ni al cuadrado ni al cubo, solamente el i. ¿Ya? Entonces acá yo dedico como la estrategia de resolución, pero una estrategia de resolución pensando como llegar a alguna fórmula, ¿cierto? Pero la verdad es que esa fórmula de hecho se llama fórmula Leibniz, que la voy a mostrar en foto del libro porque en mi apunte no estaba, nunca la he ocupado yo como fórmula. Bueno, pero la cosa es que teniendo la ecuación de primer orden, esta ecuación de la forma A1x más, la voy a escribir abajo para lo que voy a hacer yo. Entonces, al tener esta ecuación, ¿cierto? Que va a ser la ecuación de la forma lineal, va a venir con esta ecuación dada la diferencial. Entonces, el primer paso para usted va a ser que usted la va a escribir así, como dy en dx más algún p de x por i de x igual a q de x. Es decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy multiplicando toda la ecuación por un 1 partido por a1 de x. Entonces ese término que queda ahí, que es una 0, ¿cierto? Que depende de x, lo va a quedar dividido por a1x y el bx va a quedar dividido por a1x, así que son mis nuevas variables. ¿Cuál es la gracia de eso? La gracia es que es para hacer un 1 acá, ¿cierto? Y además me paso a 2 solamente variables y no 3 como tenía arriba. Ya reduzco un poco las variables que uno tiene. Echarle azúcar. Era endulzante. Entonces, ¿qué es lo que tiene usted ahí? Usted tiene este de i en dx, ¿cierto? Más este p de x ahí, más por i, igual a q de x, es decir, la ecuación lineal tal como le queda ahí expresada, la misma anterior, pero con un coeficiente menos. Bueno, y acá viene el tema, porque esto que está acá se parece mucho mucho a la derivada de un producto, en el sentido que aparece una función ahí, aparece la derivada y la función. Entonces se parece mucho a la derivada de un producto, porque uno diría, bueno, le falta la derivada de P acá, ¿cierto? Entonces no es la derivada de un producto, pero se parece porque aparece una función y aparece una suma de una función multiplicada por la derivada. Entonces, como que se parece mucho. Bueno, ese parecido es mayor si usted le agrega una función, multiplica su ecuación diferencial por una función que usualmente se escribe como u de x, mu de x. Y este mu de x en matemáticas es lo que se llama un factor de integración. Que los factores de integración particularmente son elementos que son muy conocidos porque uno siempre que quiere armarse algo en matemáticas le agrega, entre comillas, lo que le falta para agregarse lo que usted quiere hacer. Ya, entonces, ¿qué es lo que hace usted ahí uno? Le agrego esta función de tal forma que esto se me parezca más a la derivada de un producto. Ahora, como yo estoy escogiendo esta mu de x para que sea igual a la derivada de un producto, entonces esto lo voy a escoger como la derivada. Entonces, repito, le agrego este factor mu de x, pum, multiplico la ecuación, ¿cierto? Por una función que yo quiero encontrar, que se va a llamar mu de x, de tal forma de usted tener la derivada de un producto, ¿ya? Entonces fíjate tú qué le queda. Mu de x por dy en dx, más esto que queremos armarlo como la derivada de un producto, por i de x igual a mu por q de x. ¿Ya? Lo cual yo estoy buscando la función. Pero la encontramos al tiro, ¿va? Está húmedo acá. Parece que el plato del café se me pasó con agua. Que si no, no agarra el lápiz. Si el lápiz está ahumado, este tiene que estar
La humedad como que, no sé, debe ser ahí donde están los sensores. No sé si se llaman sensores. Lo que hay acá, que es lo que lo... Ya, entonces, en mu' de x, finalmente, ¿qué es lo que tiene usted? Usted tiene mu' de x igual a mu de x por p de x, lo cual es muy bueno. ¿Por qué es muy bueno? Porque esta ecuación es separable. De hecho, esto significa que de mu por 1 partido por mu, la integral de eso como el meme, ¿cierto? Porque este de acá, ¿cierto? Es de mu, que escribí raro ahí, es de mu, peor aún, porque este de acá es de mu en dx, entonces se puede escribir así, pues como la integral acá de p de x en dx, ¿cierto? Más C si usted quiere colocarle, si no el C cuando lo encuentre, ahí da lo mismo. Ya, pues, y esto es una ecuación separable que se resuelve como una exponencial. Esa exponencial, entre comillas, es la que si uno fuera por fórmula, así como aprendiendo en un recetario, es ese elemento que está ahí. Pero que en realidad, por eso le digo, o sea, esto era como para que se vea bonito, pero ahora en la clase hay que justificar esto para ver cómo lo vamos a resolver. Bien, por lo tanto, ¿usted qué es lo que tiene ahí? Usted puede encontrar este mu, ¿cierto? Lo va a encontrar porque es una ecuación separable, al proponer, ¿cierto?, que esto es la derivada de un producto. Y se acabó, porque entonces ahora, ¿qué le queda a usted? Le queda ahí que d en dx de mu de x, que ahora usted ya la conoce porque la resolvió, por i de x, le va a quedar a usted mu de x por q de x. ¿Te fijas? Es decir, perdón, por p de x. No sé dónde saqué q. Me puse a mirar mal para acá. Por p de x. Es decir, y esto es una ecuación que es puramente temporal, que se puede resolver porque es la integral nomás. O sea, para resolver esto, integra esto nomás, sin problema. Y fin, y eso es la ecuación diferencial, en este caso lineal. Ya. Lo que ocurre es que hay gente que por alguna extraña razón se aprende fórmulas acá, después las pruebas dan bote, porque me refiero a una prueba presencial, porque imagínense llegar con un plagado de fórmulas de cómo se resuelve cada ecuación, es absurdo. Entonces, lo que aparece en el cronograma, para que usted no se vaya a confundir, es que, si me espera un poquito, página 31. Vamos a ocupar este libro, que entre paréntesis tengo que cargar los libros, porque esto entra en su prueba hasta ahora, por cronograma, no ha cargado la literatura. Tengo que cargar la literatura. Espera un poquito, voy a buscar, se me olvidó marcar la página donde está esto. Ya. Sí, acá. Espera un cachito, que no marqué en delante ¿cuánto se llama? No marqué la página. Acá. Ya. La página 60. Bueno, lo voy a jugar con ustedes. Este libro, entre paréntesis, bueno, en mi canal tengo un video que hablo de ecuaciones diferenciales, ahí hablo de la literatura. Voy a ver si yo mismo se lo tiro al grupo, aunque yo creo que usted no quiere saber nada más de video. Pero porque ahí le hablo un poco de la literatura de ecuaciones, porque acá hay un libro ancla que es el Nagle. El Nagle, para la parte de modelos, hay un libro que es el CIR, yo los tengo que cargar a la página, a la carpeta de nosotros. Creo que voy a intentar hacerlo bien. Bueno, además, entre paréntesis, mi mañana es complicada hasta esta hora, porque como estoy con mi señora operada, entonces hasta ahora ya puedo estar un poco más sentado más rato. Entonces, después voy a cargar esa carpetita para ¿cómo se llama? Porque tengo que cargar la literatura de ecuaciones. Y vea ese video, dura como 5 minutos, donde le indico más o menos dónde estudia, porque esta foto es del libro Matemáticas 5. El Matemáticas 5 para usted está muy bueno ese libro. ¿Por qué? Porque es un libro del año pasado. Salió el año pasado, que es de la colección Matemáticas 1 hasta el Matemáticas 5, que es el texto guía de varias universidades en Estados Unidos. De Iowa, inclusive de la Universidad de Miami, de varias. ¿Y cómo se llama? Y es muy bueno porque va trayendo ejemplos, hace resuelto. Tiene un libro como guía con ejercicios resueltos, lo tiene acá. Pero tiene harto enfoque en la parte teórica, por eso a mí me gusta harto. Pero el clásico de ecuaciones diferenciales es el texto de Nagle. Entonces el texto de Nagle, que que también lo tenemos pirateado.
Me va a echar al agua usted que piratea cosas. Pero ahí está el Nagle. Y este libro, el Nagle, el bestseller internacional de ecuaciones diferenciales. Está ahí donde uno debiese trabajar a full, digamos. Pero como en Matemáticas 5, entonces, mira, dada la ecuación de esta forma, fíjate que yo le puse Q de X porque usualmente se pone Q de X, pero acá el autor le llamó f de X, que es la función que acompaña, ¿cierto?, a la derivada. Entonces, si tú no quieres pasar por todo lo que yo hice, que es como hay que hacer la ecuación, es la justificación de todo lo que nosotros hacemos, de ahí tiene una lógica muy palpable, porque además, como le digo, en el curso presencial, prueba online, no sé si será, pero prueba presencial así escrita, llegar a una prueba de ecuaciones con fórmula es, pero eliminar ecuación al tiro con un rojo, porque no se va a aprender fórmulas, son cantidad de fórmulas, lo que uno tiene que ir sacando son cómo se trabajan. Por ejemplo, nosotros nos acabamos de dar cuenta que agregamos este factor de integración para armarnos la área del producto y se acabó el problema. Pero esta fórmula, esta se llama fórmula de Leibniz. Entonces aparece ahí como en el cronograma mostrar la fórmula de Leibniz. Así que es la solución, digamos, como por fórmula, es decir, reemplazar los elementos y calcular la integral y solucionar la ecuación diferencial. No hacerlo como bien, digamos, como nosotros lo mostramos. Ya. Hagamos un ejemplo, pero acá en el que está en el apunte está resuelto en mi canal, entonces hagamos el que sigue. Porque ese que está ahí, el que está propuesto en el apunte, está resuelto en el canal de YouTube. Ya. Entonces vamos a resolver este. ¿Ya? Entonces, ahí usted tiene su ecuación. Pues bueno, uno reconoce que es la ecuación de primer orden, ¿cierto? Porque en este caso aparece el 1 partido por x, el de y en dx, ¿cierto? La función y, que es la que conversábamos, el 2 partido por x cuadrado igual a x coseno. Ya, pues, resulta que tenemos que primero llevarla a la forma como la conversé yo, es decir, el de y en dx despejado. Por lo tanto, acá va a haber que escribir la ecuación como de y en dx más, ¿cierto? Acá le va a quedar un menos 2 partido por x, por y de x, porque un menos 2 partido por x, porque queda multiplicado por x, entonces se va el x cuadrado de abajo, y acá a usted le queda x cuadrado por coseno de x. ¿Te fijas? Entonces el primer paso es hacer lo que yo le comentaba, de dejar un 1 acá. Es decir, multiplicar la ecuación de tal forma que se vaya todo y le quede 1. Paso siguiente, debo agregar este factor de integración, es decir, este mu de x, que le va a quedar multiplicado por dy en dx, más este mu de x, ¿cierto? Por este menos 2 partido por x, por y de x, igual en este caso a mu de x, ¿cierto? Este factor de integración por x cuadrado por coseno de x. ¿Ya? Es decir, agrego esta función que quiero buscar. Bueno, ya casi está el producto. Entonces lo que hacíamos antes, dijimos, bueno, entonces esto lo vamos a considerar como la derivada. ¿Qué quiere decir eso, joven? Entonces usted le va a quedar de mu en dx igual a menos 2 partido por x, por mu. ¿Qué es esto que está acá? ¿Se fija? Escribí la derivada ahí y acá, ¿cierto? Lo que nosotros tenemos. Siempre esta ecuación es separable, siempre, siempre. De hecho, es separable porque usted la puede escribir acá como 1 partido por mu, la integral en d mu, como dice el meme pasando, ¿cómo es? Paso por un lado para el otro. Entonces le queda la integral de menos 2 partido por x, pues, profesor, partido por x. 2 partido por x y eso en dx, ¿ya? Paso siguiente. Esto que está acá es un logaritmo natural de mu de x, la integral. Y lo que está acá es menos 2 logaritmo natural de x más c. ¿Cierto? Ahí estoy haciendo la integral. Por menos 2 lo saco afuera y le queda la integral a ustedes logaritmo natural. Bien, paso siguiente es que para poder comparar los logaritmos hay que escribir esto como logaritmo. Ni una gracia lo que está diciendo. Logaritmo natural del mu de x. Acá al otro lado usted le va a quedar el logaritmo natural de x a la menos 2 más c. Pero este c que está aquí lo podemos escribir como c por logaritmo natural de la exponencial. ¿Por qué le escribí la logaritmo de e? Que es 1, el logaritmo natural de es 1, así que no le agregué nada, le agregué un 1 nomás para poder juntar los logaritmos, ¿cierto?
y escribir todo eso como un solo elemento. Ya, es decir, le va a quedar a usted el logaritmo natural de mu de x igual al logaritmo natural, y bueno, y acá lo voy a volver a escribir, e queda menos 2, y acá más logaritmo natural de e a la c. Me adelanté el k que le iba a decir que consideremos. Pero el e a la c es constante, así que esto de acá usted lo puede escribir nomás como el logaritmo natural de una constante. Eso es lo que significa, ¿cierto? Porque en realidad el e a la c, como el c es una constante, le queda una constante. Por lo tanto, por propiedad del logaritmo, le queda que el logaritmo de mu de x le va a quedar a usted el logaritmo natural de k por x a la menos 2. Ahí ocupé la propiedad de la suma que transforma el logaritmo en producto. Ahí me enfrió el café. Tenía otra taza acá. Chuta. No la hay ni taza en delante. Voy a dejarla acá. Uy. Los estudiantes, estar en la casa de uno invitado, ver las mañas que tiene uno. Y yo tengo varias. Una, no puedo ver cosas sucias, así, demasiado me complica. Dejarla remojando en agüita al menos y lavarla, digo, estar pensando toda la clase que tengo que lavar la taza. Entonces, ¿qué le queda ahí? Le queda ahí usted que el mu de x le va, porque el logaritmo inyectivo, le va a quedar a usted k partido por x cuadrado, porque el x a la menos 2. Entonces le queda ahí el k al cuadrado. En fin, pues, encontramos el mu de x que queríamos. Ya, voy a copiar de nuevo la ecuación, ¿ya? Así que en realidad el método de primer orden finalmente consiste en que uno lo que hace es armarse la derivada, en este caso del producto. En la misma página, copiar la misma página. Ya. Que me demoro en llegar con la función. Ahí. Ya. Resulta que yo podría reemplazar el k por x cuadrado sin problema, de hecho. Pero es lo mismo que multiplicar, en realidad lo relevante acá es el 1 partido por x cuadrado, porque el k queda multiplicado en todos lados, entonces se va. Así que las constantes en realidad, algunos libros inclusive cuando le dan como especie de formulario, no le ponen esa constante ahí, porque la constante es irrelevante, porque finalmente se va, digamos, a los tres lados, porque le queda acá el mu, por lo tanto el k se va. Así que en realidad lo que estamos haciendo es multiplicando por 1 partido por x cuadrado, el de y en dx, ahí estoy multiplicando por el factor integrante, menos le va a quedar 2 partido por x cubo por y de x, igual en este caso al coseno de x, porque estoy multiplicando todo por mu de x, que en este caso es 1 partido por x cuadrado. ¿Cómo uno se da cuenta de que está en lo correcto? Se da cuenta que está en lo correcto porque si tú observas la derivada del 1 partido por x cuadrado es menos 2 partido por x cubo, que es lo que está aquí al lado. ¿Cierto? Es la derivada. Así que estábamos bien. Así que finalmente, escrito como un producto, esto es d en dx por la función, que la función en este caso sería 1 partido por x cuadrado por y de x, y eso igual al coseno de x. ¿Te fijas? ¿Ya? O sea, hasta ahí ni un problema, pues finalmente nos armamos como de forma muy hermosa además la derivada del producto, o sea, quedó demasiado hermoso lo que hicimos. Y esto que está acá, finalmente, ¿qué le queda a usted? Le queda 1 partido por x cuadrado por y de x igual a la integral del coseno, porque esto ahora es un problema que es una ecuación diferencial que es temporal nomás, pues depende de la variable, o sea, de x integra usted nomás. Así que le va a quedar entonces que el 1 partido por x cuadrado por y de x, le va a quedar a usted el seno de x, porque la derivada del seno es coseno, más una constante.
Es decir, y ahí para todos en R, si usted quiere escribir. Por lo tanto, la función y de x finalmente, ¿quién es? Multiplica usted por x cuadrado y le queda entonces usted seno de x por x cuadrado más c por x cuadrado. Y eso para todos en R. ¿Qué pasó? Ahí se ¿Mm? Está impactado. Así que la solución ahí está, pues. Así que finalmente es una tremenda fórmula. No, pues la derivada del producto, que uno se arma de forma muy... De hecho, a mí me ha pasado por los años revisar pruebas donde estudiantes que ni conozco, o sea, no venía ni a clase, pone la fórmula, se equivocó en la fórmula y me apela. Le comentaba al otro curso y me hace la... Oiga, pero ¿qué? Me va a apelar una fórmula. No, pero es que no más escribí mal la fórmula. Pero muéstrame dónde está su desarrollo si usted quiere tener puntos. No hay puntos. Entonces, más que una fórmula, en cambio, esto es un desarrollo. Se equivoca en algo, uno le pone de 15 puntos, al menos le pone 0,01, pues, ¿no? Sí, pues hay todo un desarrollo detrás. Así que, ¿ves? Así que es derivar el producto. Qué interesante como método de ecuación lineal. Ya, aquí hay que hacer una observación. Ya, esto nosotros también lo vamos a asociar con una transformación lineal. El operador lineal, que es el que está haciendo la gracia de esta derivada para construir. Entonces, no es al azar que me aparezca un conjunto generado, podríamos decirlo así, por x cuadrado, es decir, los múltiplos de x cuadrado y una función que la acompañe. No es al azar, porque la gracia de esto es que la ecuación diferencial que yo mostré finalmente proviene, ¿cierto?, de lo que es una transformación lineal. Hay una transformación lineal ahí dando vuelta, que es la transformación del operador lineal que obedece a la derivada, que después vamos a volver a eso. Entonces, que esto sea un múltiplo de x cuadrado, finalmente es porque es el espacio generado por x cuadrado, más la función que va a parar a la imagen de la transformación, si le llamamos L, por ejemplo. Y este es el que va a estar en el kernel de la transformación. Entonces, y el kernel es un espacio generado, por eso que quedan las combinaciones lineales del x cuadrado, y en el caso, cuando no estás en el kernel, hay una función que cae afuera y es el que va a parar a la imagen. Entonces, esto también se va a relacionar con las transformaciones lineales, porque básicamente resolver la ecuación diferencial, me devuelvo al principio, esta que está aquí, finalmente se puede escribir así. Se puede escribir como d en dx más, en este caso, menos 2x por la identidad aplicado a x, y todo eso multiplicado, o sea, evaluado en y al cuadrado, donde esto uno lo define como un operador diferencial, ¿sí? El operador derivada. Igual en este caso una función que es x cuadrado por coseno de x, que finalmente uno le puede llamar, no sé, g a esto de acá. Por lo tanto, en realidad, en la ecuación diferencial lo que usted tiene es una transformación que aplicada al I de x le da g de x. Y las transformaciones lineales, ¿cómo se caracterizan? Se caracterizan por lo que va al kernel, ¿cierto? En este caso, y el particular que va a la imagen. Por eso que no es menor que aparezca, ¿cierto?, las combinaciones lineales de un número, ¿cierto?, más una sola función que queda sola. Ya, esto por ahí vamos a volver nosotros a hablar de transformaciones lineales, porque más adelante nos vamos a dar cuenta que los operadores lineales, cuando no tienen funciones, cuando son constantes, conmutan y tienen una serie de propiedades más que nos van a permitir resolver sobre todo ecuaciones de orden 2. Ya, así que eso. Así que le haría el producto. Qué bonito, bonito cómo se arma este tema. Ya, no sé si yo con alguna pregunta, alguna duda. Tengo abierto el chat por si acaso. ¿No? ¿No? ¿Ya? Así que, y eso, pues, no ocupamos ni memoria, nada, pues, o sea, tomamos el factor nomás, nos armamos el producto y se acabó la ecuación diferencial lineal. Ya, muy bien, muy bien. Bueno, resulta que yo igual le mando un correo al Alejandro porque hay algo que no aparece, no es que no aparezca, sino que no considera la ecuación exacta previa a ver la homogénea.
Entonces, en mi apunte aparece la ecuación exacta, pero no tiene sentido que le agregue más cosas hasta que el Alejandro las indique. ¿Ya? Entonces, lo que sí aparece acá es la ecuación que se llama, voy a cambiar acá del libro, al libro entonces, la página 30, 30, sí, 31. Ya, que es una ecuación bien particular que se llaman las ecuaciones homogéneas. ¿Ya? No quiero saltarme nada el cronograma, entonces, como tienen pronto prueba, voy a revisarlo. Generalmente ni veo los cronogramas, pero antes de las pruebas, las últimas clases sí, para no saltarme algo importante. Porque ustedes ya saben que yo soy más desordenado con mi propio orden. ¿Dónde dejé el cronograma? Yo imprimí el cronograma. Estoy seguro que viene homogéneo. Que en mi orden, en mi mente, viene exacta. ¿Dónde quedó el...? No sé. Y acá está la carpeta y la carpeta está sin nada. ¿Qué es tan desordenado, profesor? Aquí está la carpeta, pues ve, pero no hay nada dentro. ¿Dónde dejé el papel? No, lo habrán tomado ustedes. A ver. No, no está. Ay, la tercera. La tercera. Toda la vida ha sido desordenado, nunca me ordeno. Este lineal, este variable. No sé dónde lo dejé. Ay, si lo estaba mirando en delante. Hice otra clase en delante. A buscar en el computador, ¿no? Voy a buscar en el compu. Desordenado, no son de los... Encima lo imprimí, lo tenía escritito con cosas resaltadas. Acá está, ¿ves? ¿Por qué no me dijo que estaba acá? Ecuación lineal, factor de integración, lineal homogénea, homogénea. Homogénea. Ya, sí, estoy bien en mi orden. Gracias, gracias. No, nunca me dijo que estaba acá al lado. Debería haberme dicho que el profesor está al lado de la lámpara. ¿Ves? No le costaba nada, pues. No le costaba nada al niño. Mira, hay que ver una ecuación que se llama homogénea. ¿Ya? Pero previa a la homogénea, bueno, exacta no está en el cronograma. Yo supongo que si no está en el cronograma, no entro. ¿Ya? Pero de todas maneras vamos a hablar un poco de eso para entender la notación que se usa en la homogénea. ¿Ya? Entonces fíjate tú que si nosotros pensamos en una función que va de R2 en R, ¿ya? Que usted ya la recontra conoce. Entonces, usted sabe que acá, para su inmediato, tiene usted el gradiente de la función, que va a ser f de x evaluado en el punto x, y, f de y evaluado en el punto x, y. Y si tiene el gradiente, inmediatamente usted, además del gradiente, usted va a tener, joven, el diferencial de la función. Y el diferencial de la función en el punto x, y, que es lo que aparece en la condición de diferenciabilidad al final, le va a quedar el gradiente de la función, ¿cierto?, por este famoso de x de y. ¿Ya? Lo que se traduce es que el diferencial de esta función de dos variables finalmente es el gradiente, que viene siendo f de x en el punto x, y,
f de y en el punto x, y, producto punto, ¿cierto? El de x de y. Es decir, le queda f de x en dx más f de y en dy. Es el diferencial de la función de dos variables. Bueno, particularmente en ecuaciones diferenciales ahora. Cuando la función es constante, es decir, f de x igual, y igual a una constante, entonces, al ser constante, le queda a usted entonces que el diferencial de la función es cero, naturalmente, porque son las derivadas parciales. Entonces, cuando el diferencial es cero, o sea, cuando la función es constante, el diferencial es cero, entonces le queda a usted f de x dx más f de y en dy igual a cero. Ya. Entonces, con la particularidad además de que las derivadas mixtas acá son iguales. Entonces, uno además sabe acá que f de x y es lo mismo además que f de ix, porque para poder obtener gradiente y el diferencial, la función tiene que ser de clase, o sea, tiene que ser diferenciable, así que las derivadas parciales mixtas en ese caso son iguales. Ya. Es recurrente en matemáticas, recurrente que a esto se le llaman m de x, y en dx más n de x, y en dy a la derivada parcial de x y a la derivada parcial de y. Bueno, esa notación, curiosamente, proviene del cálculo multivariable, ya del integral, porque uno usualmente pues, en cálculo integral en varias variables se dedica a buscar estas funciones y se le llaman funciones potenciales. Cuando uno la empieza a buscar funciones cuyo gradiente, ¿cierto? Cuya función proviene de un gradiente que se llama función potencial, ya que hablaban de física, el mismo potencial que se ocupa en física, que es que significa que la función proviene de un gradiente. Entonces esto se busca en matemáticas. Con el m y n no necesariamente las derivadas parciales, pueden ser cualquier función. Entonces, cuando son cualquier funciones, lo único que significa es que no necesariamente proviene de un gradiente, o sea, no necesariamente un gradiente. Bueno, buscar estas funciones se llama, es resolver una ecuación en matemática que se llama exacta. Pero en el cronograma que subió Alejandro no aparece la ecuación exacta. Así que voy a esperar si es que le mandé un correo, pero como Alejandro es candidato a alcalde, entonces yo creo que está en otra, está con harta pega. Entonces, entonces fíjese usted que no sé si o faltó ahí o lo va a preguntar más tarde, pero igual va a haber que ver esta ecuación que es la que proviene de un gradiente, que es la ecuación que se llama exacta. ¿Ya? Entonces, vamos a esperar ahí si no lo veo el lunes. El lunes, en un ratito, si esto es un ratito lo que hay que adicionar. Bueno, la cosa es que entonces la ecuación diferencial finalmente podría venir de la forma diferencial, es decir, un m de x, y en dx más un n de x, y en dy y es igual a 0. Podría venir de esa forma, que no tiene ni una diferencia con cómo la planteamos nosotros, porque el planteamiento de nosotros es de y en dx, igual, paso esto para el otro lado, paso dividiendo, le queda menos m de x, y dividido por n de x, y, que es una ecuación de primer orden. Es decir, la forma diferencial es otra forma nomás de cómo viene la ecuación diferencial. O sea, acá pueden venir cualquier funciones, lo que pasa es que el traspasarla a la forma diferencial para verla asociada más o menos a lo que es una función de dos variables, proviene de esta forma, digamos. ¿De acuerdo? Así que ahí nos queda de esta forma, digamos. Esperemos un segundo, por favor, disculpe. Ah, sí. Tengo que ir a buscar a la hija al trabajo más rápido. Entonces fíjate que ahí te tiene la ecuación. Entonces, usualmente nosotros hasta hoy día lo que tenemos muy fuerte es la forma de derivada. Pero lo que yo le digo es que también la ecuación a veces puede venir descrita de forma diferencial.
particularmente la ecuación que nosotros estamos viendo ahora, que es la ecuación homogénea, que es la que vamos a ver, muchas veces viene escrita con forma diferencial. Le gusta a la gente escribirla así porque parece que se ve más cómoda la forma para trabajar. Más que derivada, más que así, a pesar que a mí me gusta más así, porque como uno viene trabajando de esta forma, es más fácil seguir trabajando así, pues. Hay que incorporar esto de acá. Pero ahí uno debería tener como la capacidad de verla de las dos formas. ¿Ya? Ese es como el tema. Yo. Ya, para enfrentar esa ecuación, lo primero que hay que conocer es conocer lo que se llama una función homogénea. ¿Ya? Aquí en esta parte no está en mi apunte porque digamos, está con mayor detalle. Yo veo primero otra ecuación y esta la veo como consecuencia de la anterior, pero me gustó más como está aquí. Entonces, fíjate tú que usted tiene, ¿cierto?, la ecuación homogénea, y la ecuación homogénea entonces una ecuación se dice de grado homogénea, de grado n, o sea, no una ecuación, perdón, estoy cansado, perdón, me confundí. Una función homogénea es de la forma t a la n por f de x, y cuando usted reemplaza el tx y el ti. ¿Ya? Es decir, si usted toma una función, reemplaza el TDX y el TD por TDI y sale un factor T a la N, entonces esa ecuación esa función se dice que es homogénea de grado E. ¿Ya? ¿De acuerdo? O sea, si hay que tomar un ejemplo. O sea, si una función cumple eso, es una función que es homogénea. Bueno, ¿cuál es la gracia de las homogéneas? ¿Ya? Y sale elevado a un n. La gracia de la función homogénea, o la importancia que tiene la función, oye, este libro, a mí me gusta mucho el libro en Matemáticas 5. Lo encuentro que se pegó un salto, ¿cierto?, a un buen libro para el estudiante de ecuación y diferencia. Entonces, fíjate, está t a la n, ¿cierto?, la función homogénea. Entonces, uno puede hacer una trampita acá, pues mira. Si mi función depende de x e y, usted puede dejar el x y el y que aparece al lado puede multiplicarlo por x partido por x. ¿Ya? Por x partido por x. ¿Cuál es la gracia? Como si la función es homogénea, el x que ahora quedó en común sale como x a la n. Por lo tanto, te queda tu función dependiendo de 1 y de y partido por x. Bueno, ese y partido por x implica que ahora tú puedes reemplazarlo acá en la función y escribirlo como un u. Porque eso significa que todos los factores son de la forma y partido por x. Y este u vendría siendo el y partido por x, como en regla en la cadena. Bueno, la gracia de esto es que finalmente cuando la ecuación es homogénea, lo que dice esto es que tú puedes dejar un x a la n y a través de este cambio de variable dejar una función que depende solo de u, solo de ese factor. Lo mismo en el caso con el i, porque con el i usted escribe el i acá, ¿cierto? El i, lo mismo que antes. Entonces saco el i a la n, ¿cierto? Y le queda el i a la n por una función que depende de b, donde el b es x partido por y. Mire, usualmente estas son letras nomás, u y b, pero a mí me ha pasado que me corrijan a veces pauta de cosas cuando coordino ecuaciones en otro lugar de trabajo. Porque yo le pongo cualquier letra, pues me dicen, no, es que tiene que ser U. Entonces la gente se enamora de las letras de las personas, como que no puede cambiarle. Entonces, usualmente en el cambio de variable, cuando es homogénea, se escribe como U igual I partido por X. Para mí es cualquier letra. O sea, yo de hecho no haría diferencia entre dos cambios de variables, si cualquiera de los dos le sirve. Ese es el tema. ¿Ya? Ya, pues, entonces lo vamos a llevar ahora a la ecuación. Entonces, la ecuación diferencial es homogénea, ¿cierto? Entonces, usted reemplaza, ¿cierto?, por t de x, t de y. Entonces, la ecuación escrita inclusive en esta forma o de la forma de la ecuación da lo mismo. Cualquiera, o le lleva la forma de la ecuación diferencial o la trabaja como una diferencial. ¿Ya? Es una elección personal nomás. Acá estaría de forma diferencial, pero digamos, si está por escrito como cociente o así, da exactamente lo mismo como usted la trabaje.
Lo importante es que el m y el n, que son las funciones que aparezcan acá, sean las dos homogéneas, pero no solo homogéneas, del mismo grado de homogeneidad. O sea, si la primera es de grado de homogeneidad 2 y la segunda es de grado 5, no nos sirve para nada. Eso no es una ecuación homogénea. La homogeneidad tiene que salir de la misma forma. O sea, si usted se da cuenta que su función m le queda t al cuadrado por m y su función n de t le queda n al cuadrado por n de t, entonces ahí usted puede trabajar la ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Ya. Rájese con un ejemplo, pues, profe, ¿no? Ha hablado mucho, profe, póngale un ejemplo, póngale un ejemplito. Busquemos uno. Busquemos uno. Ah, bueno, entre paréntesis, acá está la justificación del método. O sea, digamos, que yo diría que hay que llegar aquí hasta como a la mitad nomás, porque en realidad, claro, usted lo lleva a la forma homogénea, ¿cierto? Como es homogénea, va a sacar un x a la n arriba y saca un x a la n abajo, entonces se van los x a la n. Por eso le queda que solamente queda dependiendo del y partido por x, o del x partido por y, si usted sacaría la n, porque es cualquiera de los dos. ¿Ya? Entonces ahí uno define la nueva variable y de aquí para acá no estoy ni ahí con mostrarle nada más, porque en realidad aquí ya está listo. El resto hay que escribirlo nomás. O sea, esto de acá no. ¿Ya? Veamos, pues veamos. Aparte el día viernes, ¿cómo no me va a bajar con un ejemplito, no? Uno que sea, pues, ¿o no? Sí, pues, ¿cómo tan mala onda? Está malo ahí el profe, ¿cierto? Era a rajarse con ejemplito. A ver, de alguna forma no, esta es homogéneo, ¿no? Sí. Ah, bueno, con polinomio. En realidad da lo mismo, sí, lo importante es lo que vamos a ver del método. Entre paréntesis, homogénea, yo lo vine a aprender porque el NALE ni lo menciona. Entonces, antiguamente yo llevo en esto, ¿cuánto voy a llevo como 15 años haciendo clases? Si no más, si es que no más. Al principio para mí era el NALE, entonces yo veía poco y todos estos métodos no los veía porque yo miraba así, esta ecuación es claro que se puede factorizar, porque el ser homogénea, claro, uno ahora lo escribe como, ya, voy a ver si es homogénea y reemplazo el método, como súper mecánico. Pero en realidad esto se ve en la misma ecuación, porque finalmente acá tú puedes sacar, por ejemplo, piensa así, saco un factor X acá, afuera, de toda la ecuación. Entonces ese factor X le va a quedar el y acá y acá le va a quedar, bueno, y partido por x, y cuadrado partido por x, y acá le va a quedar x cuadrado partido por x, se va un x. Si sacas un factor x cuadrado y cuadrado, todos estos términos desaparecen y te quedan todos dependiendo de x por y x por y. Entonces uno inmediatamente dice, esta la puedo reemplazar por menos. Entonces, como hoy en día le cuesta uno ver eso, como que alguien dijo, no, pues veámosla como función homogénea que sale directo, digamos, y no usa la parte de razonar cómo resolver esta ecuación. ¿Ya? Entonces, por eso aparecen ahora como métodos más los libros más modernos. Los libros más antiguos no aparecen como métodos estos de homogénea, sino que aparecen casi como ejemplos. ¿Ya? Ya, pues, entonces, fíjate, este va a ser nuestro M, ¿cierto? Y este va a ser nuestro N. Entonces usted va y dice, a ver, veamos qué pasa con M de Tx, Ti. Entonces le va a quedar a usted T por X al cuadrado más T por I al cuadrado. Es decir, le va a quedar un T al cuadrado por X cuadrado más Y cuadrado. Listo, pues y este de acá es M de X, Y. ¿Ya? Pero se va a tener que quedar hasta ahí, porque tengo que ir al baño. Pero voy a ir al baño del pasillo ¿cuánto es? Del P, en el P, en el C. Espérese. Ya, vuelvo al tiro.
Ya, ¿volvieron? Vuelvan. Ya, entonces ahí está que es homogénea, que es homogénea en este caso la m, porque le queda t al cuadrado, y el grado de homogeneidad 2, porque está elevado a 2. Bueno, y el n también, porque el n de tx, ti, le va a quedar menos t por x y t por y. Es decir, le va a quedar a usted t al cuadrado por menos xy, es decir, le queda t al cuadrado por n de xy. ¿Ya? Pasa, en algunos problemas pasa de que el... medio frío. Pasa de que en algunos problemas a veces le da que una es de grado 2, ponte tú, y la otra es de grado 3. Entonces no se puede, no es homogénea, pues si la homogénea tiene que ser el mismo factor que uno va a sacar. Por eso que digamos, uno debe pensar en la misma potencia. ¿Ya? Ya. Bueno, si quiere la trabaja así directamente o la lleva a la derivada, ya sabe que es homogénea. Entonces la puede escribir como para usted va a ser siempre más amigable, verla así. X cuadrado más y cuadrado en dx igual a xy de y, es decir, escribirla como derivada. ¿Ya? Es decir, como de y en dx, y paso el de y en dx, entonces le queda x cuadrado más y cuadrado dividido por xy. ¿Ya? Siempre va a ser más, parece que es más sencillo para el estudiante verla así porque ya viene trabajando con la derivada. Bueno, como es homogénea de grado 2, entonces usted sabe que el cambio variable que puede hacer es u igual y partido por x. El cambio de variables no lleva potencia, es siempre el mismo. Es siempre el mismo cambio de variable. ¿Ya? Entonces, ¿qué le va a quedar ahí a usted? Le va a quedar u por x igual a y. Recuerde que esto que está acá significa que la función u depende de x y multiplicado por la función y. ¿Ya? O sea, le queda ahí, digamos, el u que depende de x y el y que en este caso depende de y. Bueno, la derivada le va a quedar a usted acá el de y en dx y acá a usted le va a quedar de u en dx por x más u solo, pues porque el x se va ahí, porque es la derivada del producto. ¿Ya? Bueno, y la gracia, no la dije, pero siempre la gracia es que, como mismo resolví ahí en la demostración, siempre le va a quedar una ecuación que es separable. Esa es la gracia de ser homogénea. Debería haber partido diciendo eso, por cierto. ¿Para qué hacerla homogénea? Y la gracia de hacerla homogénea es que al hacerla homogénea, entonces usted le queda la ecuación separable, siempre. Nunca lo dije eso. ¿Ve? Ya, pues, reemplacemos. Porque, sí, porque ¿para qué estamos haciendo que es homogénea? Pues para algo. Pues. Y ese algo es que, claro, al ser homogénea, le quede a usted así. Ya voy a anotar entonces la ecuación. La ecuación le queda, porque ahora la vamos a resolver en línea. Le queda de y en dx, ¿cierto? Igual x cuadrado más y cuadrado partido por xy. Y el de u, ¿cierto? En dx por x más u igual de y en dx. Ya, entonces, ahora la reemplazamos en la ecuación, entonces le va a quedar a usted. Bueno, la ecuación voy a reemplazarla acá arriba. La ecuación la voy a copiar mejor de nuevo. Aquí chiquitito. De y en dx igual a x cuadrado más y al cuadrado partido por x. Ya, entonces, reemplazo el de y en dx, le va a quedar u más x por du en dx, es decir, reemplazo lo que aparece ahí, y acá le queda el x cuadrado, que el x cuadrado es x cuadrado nomás, pues, si es mi variable independiente, esa no la cambio. El y cuadrado sí, le va a quedar más u por x y eso al cuadrado, y xy, que justamente es xy, justamente nada, el xy, x, ¿cierto? X nomás, y el y es, así que queda x cuadrado por u, ¿está bien? Sí, porque queda, me enredé solo, es el x solo y el y que es u por x, así que le queda x cuadrado por u. ¿Cómo sabe usted si va bien?
Bueno, porque esta ecuación le tiene que quedar a usted separable. Tiene que quedarle a usted separable. Ya, entonces le va a quedar a usted ahí. Bueno, el u más el x. Bueno, sí, en realidad mejor dejar al otro lado el u. Le va a quedar x por du en dx igual a este x cuadrado, acá factor de 1 más u al cuadrado, x cuadrado por u menos u. ¿Te fijas? Entonces ahí le quedó separable. Porque de hecho quedó claramente un producto. Producto de funciones que dependen de u y la otra de x. Le queda x por du en dx igual a, bueno, 1 partido por u más u, separé en dos fracciones, menos u, separé en fracciones para hacerlo así nomás. Entonces le va a quedar a usted u por du igual a 1 partido por x en dx la integral. ¿Cierto? No, usted en su mente piénselo, yo no lo voy a decir. No le voy a decir pasa por un lado, pasa para el otro y integra. ¿Ya? Pero arregla la cadena como ya lo hemos visto. No le voy a decir pase por un lado y pase para el otro. Entonces le queda el u, el de x aquí abajo. ¿Está bien? Así que esta de acá, ¿qué le queda? Le queda u al cuadrado más c igual al logaritmo natural de x. ¿Cierto? Donde el u era un cambio variable, pues el u era... Ah, se me fue. El u era y partido por x. Así que le queda y partido por x al cuadrado más c igual a el logaritmo natural de x. Y esa es tu solución. Recuerde que la solución de la ecuación no tiene por qué ser una función, pues esa es una curva. ¿Ya? De hecho, aquí despejar el y, estamos fritos, despejar el x también, porque le va a aparecer un cuadrado, entonces no hay que despejarlo. O sea, si se pone a despejarlo, de hecho, no es correcto, porque es una curva implícita. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Ya. Así que esa es la ecuación homogénea. Por la ecuación homogénea, finalmente, uno ve, digamos, que uno, digamos, pueda llevarlo a esta forma. Entonces ahí, digamos, tenemos la, ¿cuánto se llama? Tenemos que estaríamos diciendo cuándo es, en ese caso, se puede ocupar el método, que hay que ver que la ecuación efectivamente cumplan esos m y n que estaba ahí. Yo creo que saben que es prudente hasta acá, porque yo creo que es mejor dejar para el lunes, en el otro paralelo lo hice así también, Bernoulli y Riccati para ver las dos de una, porque aquí hay harto que digerir, y ver los modelos que los vamos a ver de un libro, los vamos a ver del libro de Denis Seal, porque aparecen ahí los modelos de primer orden también está pesada la prueba, ustedes tienen harta materia, porque aparecen los modelos que los vamos a ver de un libro, que es la edición 9 ahí baja grande hasta acá.